12 buques comerciales, $3.000 millones en barcos y carga, 40 navales rusos, activos desplegados con precisión militar en 3 teatros marítimos separados y cientos de marineros civiles, hombres y mujeres que se despertaron esperando otro día rutinario en el mar, ahora sentadas bajo custodia rusa, reclasificadas de tripulantes comerciales a testigos materiales en investigaciones que no pueden comprender, atrapados en un conflicto geopolítico. Tormenta que nunca vieron venir. Pero esto es lo que realmente debería aterrorizarte. ¿Qué? Debería desvelar a todos los estrategas de Washington cuál es la dimensión más peligrosa de esta crisis. No fue una represalia impulsiva, no fue una reacción emocional. Reacción. Esta fue una estrategia calculada, metódica y orquestada con precisión. Y la verdad más inquietante. De todos modos, el hecho que nadie en nuestro gobierno quiere reconocer es que les enseñamos cómo hacerlo. Les proporcionamos el plan, sentamos el precedente, demostramos que el transporte marítimo comercial podía ser utilizado como arma, que el derecho internacional podría aplicarse selectivamente, que la coerción económica podría trascender a la física, la incautación de buques, y ahora Rusia ha aprendido la lección y la ha aplicado con una eficacia devastadora. Permítanme describir lo ocurrido en las aguas que rodean a Rusia durante las últimas semanas, debido a la escala y la coordinación de estas operaciones revelan una planificación estratégica que debería haberse previsto, pero que de alguna manera atrapó a Occidente. Inteligencia completamente desprevenida. Las fuerzas navales rusas operan con la precisión sincronizada que normalmente reservado para grandes ejercicios militares donde se ejecutan simultáneamente incautaciones de petróleo. Petroleros y transportadores de gas natural licuado a través de zonas marítimas geográficamente dispersas. El Mar Negro, donde el dominio naval ruso ha sido objeto de disputa desde la invasión de Ucrania. El Báltico se acerca a esos puntos críticos. Rutas marítimas que conectan Escandinavia con Europa Central. Las rutas marítimas del Ártico son cada vez más importantes a medida que el cambio climático. El cambio abre pasajes del norte que antes eran intransitables. 3 teatros de operaciones distintos, 12 buques, un sistema coordinado. Operación que demuestra capacidades que nuestros analistas aparentemente subestimaron. Buques operados por Estados Unidos fueron incautados. Los buques de bandera están bajo custodia, con cargas por valor de cientos de millones por buque que ahora se encuentran inmóviles en los puertos rusos y las justificaciones legales. Esto es lo que hace que la situación sea tan estratégicamente compleja, construida con... Se presta tanta atención al derecho marítimo internacional que nuestros propios abogados gubernamentales todavía están analizando el lenguaje. Todavía se debate si Rusia ha violado técnicamente los tratados o simplemente ha explotado ambigüedades que siempre han existido. Existían, pero nunca se probaron de esta manera. La reacción inmediata en las capitales occidentales siguió completamente patrones predecibles. Indignación expresada mediante declaraciones oficiales, reuniones de emergencia convocadas a nivel ministerial, amenazas de consecuencias emitidas a través de canales diplomáticos, palabras fuertes sobre comportamientos inaceptables y violaciones de normas internacionales. Todos los elementos teatrales de la respuesta a la crisis se presentaron con la debida gravedad. Pero observó la maquinaria de la política exterior estadounidense durante el tiempo suficiente para reconocer la diferencia entre lo performativo y lo indignación y genuina sorpresa estratégica. Y esta vez, tras las declaraciones elaboradas y los mensajes coordinados hicieron que el impacto fuera auténtico. Los funcionarios fueron realmente sorprendidos, no lo vieron venir, no simularon este escenario. No preparó respuestas de contingencia. Y esa realidad, esa falta de imaginación estratégica debería preocuparle, mucho más que las incautaciones de buques. Significa que nuestro aparato de inteligencia falló, nuestra planificación estratégica falló, nuestra capacidad de anticiparnos a varios movimientos en la competencia entre grandes potencias falló. Significa que, a pesar de gastar
más en defensa e inteligencia que las siguientes 10 naciones juntas, a pesar de mantener los más sofisticados capacidades analíticas en la historia de la humanidad. A pesar del acceso a la vigilancia y señales satelitales, inteligencia y fuentes humanas, de alguna manera no pudimos anticipar lo que cualquier observador cuidadoso de los patrones de comportamiento ruso debería haber hecho, predicho. Ahora, permítame desafiar una suposición fundamental que usted casi con seguridad sostiene. Una suposición tan profundamente, está tan arraigado en nuestra comprensión de cómo funciona el mundo moderno que probablemente nunca lo hayas examinado conscientemente. Usted cree, como cree la mayoría de la gente, como creí durante la mayor parte de mi carrera, que el derecho marítimo internacional protege transporte marítimo comercial, que existen reglas codificadas en tratados ratificados por casi todas las naciones, que establecen que los buques mercantes, los buques que navegan bajo banderas legítimas y transportan cargas legales, gozan de protección, incluso durante periodos de tensión política entre sus países de origen y los estados costeros. Esas reglas existen, son escrito en documentos negociados durante décadas, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención Internacional, convenios de la Organización Marítima, acuerdos bilaterales y multilaterales que rigen todo, desde la navegación, derechos a las normas ambientales, toda la elaborada arquitectura del derecho marítimo internacional. Pero aquí está, lo que debes entender, lo que los acontecimientos recientes han demostrado con brutal claridad. Las reglas solo importan cuando alguien posee tanto la capacidad como la voluntad de aplicarlas. Y cuando la aplicación de las leyes se convierte en un arma, cuando la maquinaria diseñada para hacer cumplir las reglas se reutiliza como instrumento de coerción, las reglas se transforman en algo completamente diferente. Dejan de ser protecciones para convertirse en vulnerabilidades. Dejan de ser escudos, sino objetivos. Se convierten no en bases de un comercio predecible, sino en herramientas de una guerra impredecible. La verdadera historia, la narrativa que explica cómo llegamos a esta crisis, no comienza en las últimas semanas, sino a finales de 2022, meses después de la invasión rusa de Ucrania, cuando las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, desató lo que se describió con considerable autosatisfacción como las sanciones más amplias, régimen en la historia moderna. El alcance fue de hecho sin precedentes. Desconexión de SWIFT, el sistema bancario internacional que procesa la gran mayoría de las transacciones financieras globales, central, congelación de activos bancarios por un total de cientos de miles de millones de dólares y controles de exportación, tecnología avanzada, prohibiciones de viaje a oligarcas y funcionarios y la mayoría, de manera crítica y más creativa desde la perspectiva de los responsables políticos occidentales, el mecanismo de limitación del precio del petróleo. Ese mecanismo, para entender su elegancia desde la perspectiva occidental, fue diseñado para enhebrar una aguja imposible. Las naciones europeas necesitaban la energía rusa para evitar una catástrofe económica durante la transición hacia una economía más libre de dependencia. Pero las potencias occidentales querían negar a Rusia los ingresos que financiaban sus operaciones militares. ¿La solución? Permitir que el petróleo ruso continuara fluyendo a los mercados globales, pero limitando el precio a niveles que limitarían severamente las ganancias de Moscú. Rusia podría vender su petróleo, evitando una completa disrupción del mercado, pero solo a precios fijados por sus adversarios, $60 por barril, o dejarlo. Esas son nuestras condiciones. Desde la perspectiva de Washington, desde Bruselas, desde esta perspectiva, esto parecía sofisticado, cuidadosamente calibrado, incluso brillante. Un enfoque de poder inteligente que reconocía las realidades económicas al tiempo que imponía costos a la agresión rusa desde Moscú. Desde esta perspectiva, sin embargo, esto era algo completamente distinto. Se trataba de Occidente declarando su autoridad unilateral para dictar los términos fundamentales del comercio energético mundial. Esto fue realizado por las potencias occidentales, explotando su dominio de la infraestructura financiera,
los seguros marítimos y la logística del transporte marítimo, afirmando derecho a determinar qué precio podría cobrar Rusia por sus propios recursos naturales. El mensaje implícito apenas. Oculto bajo el lenguaje diplomático era inconfundible. Participarás en los mercados globales, solo en los términos que dictamos. Si violan esos términos, sus barcos no zarparán. El petróleo no llega a los compradores. Su economía se derrumba. Durante casi 2 años, desde principios de 2023 hasta la mayor parte de 2024, Rusia absorbió esta presión mientras el mundo observó y esperó la inevitable rendición que los estrategas occidentales predijeron con confianza. Pero Rusia no solo absorbía la presión, Rusia se estaba adaptando. Redireccionaron las exportaciones. Los flujos hacia los mercados asiáticos, en particular China e India, son naciones menos comprometidas a los regímenes de sanciones occidentales. Ampliaron la capacidad de transporte marítimo en el Ártico, invertir miles de millones en flotas de rompehielos e infraestructura portuaria en el norte, desarrollos que la mayoría de los analistas occidentales, descartadas como económicamente irracionales, pero que ahora parecen estratégicamente pertinentes. Construyeron nuevas finanzas, mecanismos para eludir los sistemas bancarios occidentales, desarrollar canales de pago alternativos, experimentar con liquidaciones de criptomonedas, estableciendo acuerdos monetarios bilaterales con socios comerciales dispuestos a desafiar las normas occidentales. Presión. No se trataba simplemente de ajustes económicos, respuestas tácticas a la presión de las sanciones temporales. Eran preparativos estratégicos para operar en una economía global fundamentalmente diferente. Un mundo donde la energía rusa ya no dependería de la autorización occidental, de la infraestructura occidental, ni de la intermediación financiera occidental. Rusia se preparaba para lo que consideraban una confrontación inevitable, mientras las potencias occidentales asumían que la presión de las sanciones, capitulación forzada. Pero algo sucedió a finales de 2024 que transformó preparación rusa para la acción rusa. El catalizador no vino de Moscú, sino de Washington y las capitales aliadas. Las fuerzas navales de Estados Unidos y sus aliados operaban bajo lo que caracterizaban, a medida que la autoridad encargada de hacer cumplir las sanciones comenzó a abordar e inspeccionar sistemáticamente buques cisterna sospechosos de transportar petróleo ruso con un precio superior al límite obligatorio. No. En aguas territoriales rusas donde Moscú podría haber esperado tales acciones. Ni siquiera en zonas en disputa donde es legal. La autoridad siguió siendo ambigua en aguas internacionales, en zonas donde se había garantizado la libertad de navegación, considerado sacrosanto durante generaciones, donde los buques comerciales siempre habían operado bajo la protección de sus tratados de abanderamiento y derecho marítimo internacional. La justificación ofrecida fue la aplicación de sanciones. La práctica, la realidad era que la guerra económica había cruzado un umbral. ¿Qué había sido presión financiera? ¿Qué había sido? Las restricciones regulatorias se habían transformado en coerción física. Buques navales con sistemas de armas obligaban a los comercios. Los buques deben detenerse, someterse al abordaje, permitir la inspección de la carga y la documentación. Se enfrentan a un posible embargo si se descubre que violan las reglas que existían en las capitales occidentales, pero que nunca se habían establecido. Incorporado formalmente al derecho marítimo internacional reconocido por Rusia o muchas otras naciones. La respuesta de Moscú no era ni impulsivo ni emocional. Era metódico, calculador y paciente. Documentaron cada abordaje, registraron cada afirmación de la autoridad occidental sobre los buques que Rusia consideraba se dedicaban al comercio legítimo. Recopilaban casos legales y construían argumentos sobre violaciones de soberanía e interpretaciones del derecho marítimo y precedentes que se están estableciendo. Y ellos
Esperaba la oportunidad de responder de la misma manera para demostrar que lo que Occidente caracterizaba como aplicación basada en normas parecía notablemente similar a la coerción cuando se examinaba desde una perspectiva diferente. El catalizador, el incidente específico que proporcionó a Moscú la justificación legal y política que necesitaba a mediados de diciembre. Un operativo estadounidense, un petrolero que navegaba por aguas del norte en ruta desde puertos noruegos, chocó con un buque de investigación ruso, realizando lo que Moscú calificó como operaciones científicas legítimas en aguas internacionales. La colisión causó daños significativos al buque ruso. Más grave aún, más trágicamente, varios tripulantes rusos Murieron. Los marineros murieron no en combate militar, sino en lo que deberían haber sido operaciones marítimas rutinarias. Washington inmediatamente calificó el incidente como un trágico accidente, una colisión marítima del tipo que ocurre ocasionalmente. A pesar de los sistemas de navegación modernos, lamentable pérdida de vidas, pero en última instancia contacto involuntario entre buques operando en las desafiantes aguas del norte. Moscú, sin embargo, alegó algo completamente diferente. afirmaron que el petrolero estadounidense estaba equipado con equipos de vigilancia mucho más allá de lo que requiere el transporte marítimo comercial. Sugirió que el buque estaba realizando operaciones de recopilación de inteligencia camufladas como tránsito comercial. Exigió que el petrolero fuera devuelto a la custodia rusa para una investigación criminal por cargos de homicidio involuntario. Siguiendo instrucciones de sus operadores estadounidenses y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, se negó a cumplir y en su lugar continuó hacia puertos occidentales. Rusia declaró a la tripulación prófuga de la justicia, ya sea que creas en Moscú. La versión de Washington, en un sentido profundo, es casi irrelevante. La verdad específica de lo que ocurrió en esas aguas del norte tiene importancia legal y sin duda moral para el pueblo, familias de los muertos, pero estratégicamente el incidente en sí es menos importante que lo que Rusia hizo con Moscú había construido. Mediante un cuidadoso trabajo jurídico y paciencia estratégica, un marco que justificaba las acciones que siguieron. Al tratar la colisión como criminal en lugar de militar, al caracterizarla como homicidio en lugar de un acto de guerra, crearon un camino para respuestas que podrían presentarse, sin embargo, controvertidamente como una actuación policial legal en lugar de actos de agresión militar. Las incautaciones que siguieron a esos 12. Las operaciones simultáneas en 3 teatros marítimos no fueron espontáneas. Reacciones a la colisión. Eran operaciones planificadas a la espera de justificación. Las unidades navales rusas se movilizaron, con el tipo de coordinación que requiere semanas o meses de preparación, información sobre la ubicación de los buques, horarios de navegación, composición de la tripulación, planificación operativa de los procedimientos de embarque, documentación legal preparada, coordinación previa entre múltiples comandos y zonas geográficas. Esta no fue una respuesta improvisada, fue ejecución ensayada. Buques rusos interceptaron los buques comerciales. Grupos de abordaje, fuertemente armados, profesionalmente capacitados, aseguraron las embarcaciones en minutos. Las tripulaciones, con cientos de miembros en los 12 barcos. De repente se encontraron reclasificados en la terminología jurídica rusa de marineros comerciales a testigos materiales en investigaciones criminales en curso. No rehenes, con cuidado, no rehenes, porque ese término tiene implicaciones jurídicas específicas en el derecho internacional. Pero funcionalmente, en la práctica, estratégicamente son moneda de cambio en un enfrentamiento geopolítico que nunca aceptaron voluntariamente y que nunca anticiparon. Nunca imaginaron cuando firmaron contratos de trabajo para trabajar en buques comerciales. Lo que Rusia ha hecho, una vez hecho esto, comprender las profundas implicaciones que esto implica, es desafiar el supuesto fundamental que lo respalda, comercio global moderno. Esa suposición rara vez se enuncia explícitamente porque se ha internalizado tan profundamente
que el transporte marítimo comercial opera en un espacio neutral protegido. Ese comercio, los buques que transportan carga legítima bajo banderas reconocidas, gozan de protecciones que aislarlos de los conflictos entre grandes potencias. Esa actividad económica, el intercambio comercial, el movimiento de bienes a través de las fronteras, existe en un ámbito separado de la competencia militar y hostilidad política. Esa suposición se mantuvo durante toda la Guerra Fría, a pesar de décadas de intensa rivalidad entre superpotencias. Buques soviéticos y estadounidenses se cruzaron en aguas internacionales sin interferencias. Transporte marítimo comercial continuó fluyendo incluso durante las crisis que llevaron al mundo al borde de una guerra nuclear. El principio honrado por ambos lados, incluso cuando casi nada más era esa actividad marítima comercial, permanecieron protegidos. Rusia ahora ha roto deliberadamente y sistemáticamente esa norma y lo ha hecho utilizando el manual exacto, la lógica precisa. Los precedentes específicos que las potencias occidentales establecieron durante los 2 años anteriores. Consideremos la lógica que Moscú está desplegando, el argumento que está presentando tanto en los canales diplomáticos formales como en el Tribunal de la Opinión Internacional. Si las fuerzas navales estadounidenses pueden abordar petroleros bajo la justificación de aplicación de sanciones, si pueden hacerlo en aguas internacionales donde dichas sanciones nunca han sido reconocidas, tratados o procesos jurídicos internacionales formales, entonces, ¿por qué Rusia no puede ejercer una autoridad similar bajo diferentes justificaciones legales? Si las naciones occidentales pueden usar sus armas, control de los sistemas financieros y los mercados de seguros y la logística de envío para imponer topes de precios, entonces, ¿por qué no pueden? Rusia utiliza su superioridad militar regional para imponer sus propias interpretaciones de la seguridad marítima, jurisdicción penal y soberanía protectora. Esto es lo que los analistas estratégicos llaman reflejo. La práctica de compaquidad, adoptar las tácticas propias de un adversario y revertirlas de maneras que exponen los dobles estándares y revelan la naturaleza egoísta de los principios universales proclamados. Rusia está obligando a los responsables políticos occidentales a enfrentarse a una pregunta profundamente incómoda que llega al corazón de cómo funciona o fracasa el orden internacional. Para funcionar, puedes mantener un sistema donde se dictan reglas globalmente, donde se hacen cumplir esas reglas a través de la economía y coerción militar, pero sin ninguna vulnerabilidad recíproca. ¿Se puede esperar que otras grandes potencias simplemente acepten indefinidamente un marco donde los intereses occidentales están protegidos como ley universal, pero sus intereses son desestimados? Como una agresión revisionista, el costo humano de esta competencia entre grandes potencias ya está aumentando y disminuye como tal. Los costos siempre recaen sobre las personas que no tomaron decisiones sobre políticas y no ejercieron ninguna influencia, poder sobre los acontecimientos. Esos tripulantes bajo custodia rusa, cientos de personas cuyos nombres desconocemos, cuyos rostros no hemos visto, son seres humanos con familias e hipotecas y vidas que han cambiado por completo. Por decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia en capitales que probablemente nunca han visitado. Fueron a trabajar esperando otro viaje, otro sueldo, otros meses en el mar, seguidos de tiempo con sus seres queridos. En cambio, se encuentran detenidos indefinidamente, atrapados entre grandes potencias, usándolos como influencia, con la esperanza de que sus gobiernos y empleadores puedan negociar su liberación, sabiendo que están fundamentalmente impotentes ante su propio destino. Cuando las grandes potencias tratan el comercio como una extensión de la guerra, si se transforma el transporte marítimo comercial en un escenario de conflicto, la gente común paga el precio primero y con mayor severidad. Los oligarcas que se benefician del comercio energético no sufrirán. Los funcionarios gubernamentales que realizan cálculos estratégicos
no enfrentarán consecuencias. Los oficiales navales que ejecuten órdenes recibirán elogios, pero los marineros, la tripulación, los miembros, los trabajadores que realmente hacen funcionar el comercio global, son aquellos cuyas vidas son destruidas. Y aquí es lo que me mantiene despierto por la noche, lo que debería aterrorizar a cualquiera que entienda cómo se mantienen o se cumplen las normas internacionales. Colapso. El precedente que se está estableciendo se extiende mucho más allá del conflicto inmediato entre Rusia y las potencias occidentales. Si esta lógica gana aceptación, si se incauta de buques comerciales bajo justificaciones jurídicas controvertidas, se normaliza como una herramienta aceptable del arte de gobernar, el transporte marítimo entra en una era fundamentalmente nueva y mucho más peligrosa. Considere las implicaciones. Casi todos los buques comerciales que navegan hoy en día llevan equipos electrónicos que un estado hostil podría caracterizar. Sin embargo, inverosímilmente como tecnología de vigilancia, sistemas GPS, redes de comunicaciones, los equipos de radar y toda la infraestructura normal del transporte marítimo moderno podrían reinterpretarse a través de una lente hostil, como la capacidad de recopilación de inteligencia, las regulaciones ambientales y la seguridad, inspecciones, control del Estado, rector del puerto. Estos marcos regulatorios legítimos son suficientemente amplios, suficientemente vagos, suficientemente discutibles como para justificar casi cualquier inspección por parte de un Estado costero, alegando preocupaciones de seguridad. La línea entre la aplicación legítima de la seguridad y la toma de rehenes económicas se vuelve peligrosamente, quizás imposiblemente, delgada. Y una vez que esa línea se difumina, una vez que los estados, si empiezan a probar dónde están los límites, la dinámica de escalada se vuelve extremadamente difícil de controlar. China está observando esta crisis, genera un intenso interés. También lo hace Irán, también lo hace Corea del Norte, también lo hace todo el mundo. Potencia regional que se irrita ante la percepción de dominio marítimo occidental y que resiente la capacidad de la Armada estadounidense proyectar poder globalmente mientras sus propias fuerzas permanecen limitadas. Son observando cómo Rusia ejecutó estas incautaciones. Están estudiando las respuestas occidentales, midiendo si Estados Unidos, los estados y aliados poseen la determinación, la capacidad y la coherencia estratégica para proteger todos los buques que podrían ser blanco de futuras crisis. Están calculando si los enormes costos de confrontar directamente el poder naval occidental podrían evitarse, simplemente confiscando buques comerciales y desafiando a Occidente a intensificar la ofensiva. Más importante aún y más peligroso son aprender la lección más profunda de que cuando las normas institucionales se quiebran, cuando las reglas informales y los supuestos compartidos que rigen el comportamiento internacional comienzan a fracturarse, el deterioro se extiende más rápido de lo que nadie espera. Cada violación que queda sin respuesta, cada precedente que se establece sin una respuesta efectiva, se convierte en el nuevo base para un comportamiento aceptable. Cada escalada hace que la siguiente sea más fácil de justificar y más natural. Contemplar, menos impactante de ejecutar. Así es precisamente como colapsan los órdenes institucionales internacionales. No, a través de repentinos fracasos catastróficos, no a través de momentos dramáticos que todos reconocen como puntos de inflexión, pero a través de una erosión gradual de los supuestos compartidos sobre lo que constituye un comportamiento aceptable, a través de una lentitud, acumulación de precedentes, que individualmente parecen manejables, pero que colectivamente transformaron el funcionamiento. Medio ambiente, a través de la muerte por 1000 cortes de normas que una vez parecían inquebrantables, pero que resultan mucho más frágiles de lo que nadie imaginó. Estamos viendo cómo se desarrolla ese proceso en tiempo real. Estamos presenciando la disolución constante de los supuestos sobre la seguridad marítima que han regido el comercio global. Generaciones. Y lo estamos haciendo con lo que parece ser una comprensión muy limitada de cómo detenerla
decadencia. ¿Cómo reconstruir las normas una vez que se fracturan? ¿Cómo evitar que la transformación se convierta en un problema irreversible? Los mercados energéticos, esos procesadores de riesgo despiadadamente eficientes y la incertidumbre ya han asimilado la lección fundamental. Las tasas de seguros, los envíos a cualquier lugar cercano a aguas controladas por Rusia han aumentado drásticamente, en algunos casos duplicándose o triplicándose en cuestión de semanas. Algunas rutas, en particular los pasos árticos y ciertos accesos al Báltico, se han vuelto efectivamente no asegurables a ningún precio que tenga sentido comercial. Y cuando las rutas se vuelven inasegurables y se vuelven comercialmente inviables, independientemente de la CONEXIS, posibilidad física de tránsito, capital, inversión, contratos de transporte marítimo, toda la infraestructura de la energía moderna. La logística se está alejando de las cadenas de suministro integradas hacia sistemas regionales fragmentados que fijan precios. Riesgo geopolítico en cada nodo, cada punto de transferencia, cada cruce fronterizo para Europa, dependiente de la energía. Logística que en muchos casos debe transitar por zonas donde Rusia puede ejercer diversas formas de control o influencia. Esto representa una pesadilla estratégica que tomará años comprender por completo. Las industrias europeas que creían que se habían diversificado con éxito para alejarse de la dependencia energética directa de Rusia y ahora están descubriendo que sus cadenas de suministro alternativas, sus fuentes de respaldo, siguen siendo vulnerables de diferentes maneras. Los costos económicos aumentarán lenta, pero inexorablemente, y se reflejará en los precios de la electricidad y la competitividad de la industria. Tasas de inflación que parecen desconectadas de la política monetaria, pero que en realidad reflejan estas tendencias estructurales más profundas. Disrupciones. Aquí está la ironía más profunda, el fracaso estratégico más profundo, incrustado en esta crisis. El régimen de sanciones diseñado para aislar a Rusia, para su economía, para forzar cambios de política a través de la coerción económica a Rusia, a través de sus propios mecanismos de imposición, creó las condiciones para que demostrara un tipo diferente de poder. No es el poder de competir con éxito con los sistemas financieros occidentales, ni con las capacidades tecnológicas o económicas. Productividad. Rusia no puede ganar esa competencia. Pero el poder de imponer costos, de crear caos, de infundir incertidumbre en sistemas que dependen de la previsibilidad para obligar a los adversarios a operar en alerta elevada permanente. Un estatus que agota los recursos y la atención. Esto no es una señal de la fuerza rusa, es desesperación disfrazada, como iniciativa estratégica. Se trata de una potencia en declive que ha aceptado que no puede competir en términos occidentales. Intentar cambiar las reglas, o al menos hacer que seguir las reglas establecidas, sea tan costoso, tan arriesgado y tan operativamente inviable, complejo que otros actores empiezan a cuestionar si el orden internacional sirve a sus intereses. Pero las potencias desesperadas suelen ser las más peligrosas precisamente porque tienen menos que perder con la escalada. Una potencia en ascenso, segura y confiada, ejerce moderación porque espera beneficiarse de reglas estables a lo largo del tiempo. Una potencia en decadencia que enfrenta lo que percibe como amenazas existenciales se muestra dispuesta a aceptar enormes riesgos, romper las normas, sacrificar la reputación a largo plazo por una ventaja táctica a corto plazo. Rusia aparentemente concluyó que no puede ganar una competencia basada en reglas occidentales, instituciones occidentales y marcos occidentales para evaluar el éxito económico y político. Por lo tanto, intenta demostrar que esas reglas no son universal, que esas instituciones no son neutrales, que los marcos reflejan relaciones de poder más que principios objetivos. Y lo hacen volviendo las tácticas occidentales contra sus creadores, al exponer las contradicciones entre los valores proclamados y el comportamiento real. Al revelar que el orden internacional basado en normas funciona de manera muy diferente según quien redacta y aplica las reglas.
¿Qué debería preocuparnos más? ¿Qué? El mayor fracaso del pensamiento estratégico estadounidense no son las acciones de Rusia en sí, sino las nuestras. Incapacidad de anticiparlos. Durante 2 años, desde principios de 2023, impusimos presión económica mediante mecanismos que requerían control físico. Abordamos barcos en aguas internacionales. Congelamos activos depositados en instituciones financieras supuestamente neutrales. Dictaba precios para productos que no producíamos ni poseíamos. Hicimos todo esto aparentemente asumiendo que los adversarios simplemente absorberían estos costos, sin desarrollar respuestas, sin aprender lecciones, sin preparando contramedidas. Esa suposición no era una estrategia, no era un análisis político sofisticado, era una ilusión disfrazada de sofisticación estratégica. Esa era la peligrosa ilusión de que el poder estadounidense sigue siendo tan abrumadora, tan incuestionable, que las demás grandes potencias no tienen más opción que aceptar lo que nosotros imponer. La pregunta que tenemos ante nosotros ahora, la incertidumbre crítica que moldeará el comercio global durante años o décadas. La pregunta es si esta crisis representa un shock único que obliga a una recalibración y conduce a nuevos entendimientos sobre los límites. O si este es el comienzo de un patrón sostenido donde lo comercial, el transporte marítimo se convierte en un objetivo rutinario, donde los buques mercantes son confiscados regularmente, donde el comercio marítimo opera en incertidumbre permanente sobre qué rutas son seguras y cuáles son vulnerables. La respuesta depende enteramente de las decisiones. Aún no se ha hecho. La negociación diplomática podría establecer límites más claros, podría crear mecanismos para la desescalada, podría reconstruir un marco para la aplicación predecible de las normas acordadas. La escalada continua, respuestas continuas de tit for tat, intentos continuos de cada lado de demostrar resolución mediante cada vez más. Las acciones agresivas podrían normalizar la confiscación de activos comerciales como una práctica estándar en las grandes potencias. Competencia. Estamos entrando en un periodo, reconozcan esto claramente, donde los supuestos fundamentales los principios que han regido el comercio internacional durante generaciones ya no son fiables, donde la guerra económica y el poder militar se entrelazan inseparablemente, donde cada importante puerto marítimo. La ruta se convierte potencialmente en un frente de conflictos sin límites claros, sin reglas de enfrentamiento acordadas, sin un entendimiento compartido de lo que constituye una escalada versus operaciones rutinarias. Los 12 buques que permanecen inmóviles bajo custodia rusa, esos $3,000 millones en barcos y carga. Los cientos de tripulantes esperaban ansiosamente que su destino se decidiera mediante negociaciones. No se puede influir. Estos no son meros problemas tácticos que requieren soluciones diplomáticas. Son indicadores de una profunda transformación en el funcionamiento del comercio global y en el ejercicio del poder en las relaciones internacionales. Representan el momento en que las normas frágiles se resquebrajaron bajo la presión de la competencia entre las grandes potencias. Se erigen como advertencias de que el orden institucional que dábamos por sentado, que asumíamos que era sólido y permanente, siempre estaba lejos de serlo. Más frágil de lo que queríamos creer. El sistema marítimo que permitió la globalización moderna, que permitió que las mercancías fluían con relativa libertad a través de las fronteras, que trataba el transporte marítimo comercial como algo separado del conflicto militar. El sistema no se basaba en tratados ni en organizaciones internacionales, sino en supuestos compartidos sobre valores aceptables. Comportamiento. Cuando las grandes potencias dejen de compartir esas suposiciones, cuando empiecen a ver el transporte marítimo comercial no como actividad neutral que debe protegerse, pero como palanca que debe explotarse, toda la base se derrumba. No se trata
de 12 barcos. Se trata de si la infraestructura del comercio global puede sobrevivir al regreso de una gran competencia. Se trata de si la integración económica que ha definido las últimas décadas se basó en intereses compartidos genuinos o circunstancias meramente temporales que ahora terminan. Se trata de si podemos construir un nuevo marco para gestionar estos conflictos o si descendemos a un mundo cada vez más caótico. Fragmentación. Manténgase atento a cómo evoluciona esta crisis. Manténgase conectado con las decisiones que toman nuestros líderes y las estrategias que siguen, porque lo que sucederá en las próximas semanas y meses determinará si podemos reconstruir algún marco para un comercio internacional predecible o si estamos observando la disolución de los supuestos que han regido el comercio desde la Segunda Guerra Mundial. Los barcos que atracan en puertos rusos no son solo recipientes, son casos de prueba, son precedentes, son señales de un mundo que se está rehaciendo. Y la pregunta que se nos plantea es si esa reestructuración conduce a un nuevo orden estable o a una desestabilización permanente. Caos donde solo el poder, no la ley, ni los principios compartidos, ni la negociación, acuerdos, determina qué barcos navegan con seguridad y qué sitios se confiscan en puertos extranjeros como moneda de cambio en conflictos, que nunca termina.